Sí, buenos días a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Le damos gracias una vez más al Señor por estar aquí en su presencia. Y vamos a pasar al mensaje que traemos hoy, al cual le puse espíritus engañadores en la iglesia cristiana. Vamos a orar para que el Señor sea el que guíe esta palabra. Todo lo que salga de mi boca, todo lo que se lea aquí, realmente se guía por su Santo Espíritu y sirva para la edificación y guía de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Sí, Padre, te damos gracias una vez más por estar aquí, Señor, reunido en tu presencia, sabiendo que tú eres el dador, Señor, de todas las cosas, el que nos da todas las cosas, el que nos guía a toda verdad, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ponemos, Señor, esta palabra en tus manos para que tú seas el que la guíe y que esta sirva para cada persona que la pueda escuchar, Señor, que sirva para corregir nuestras vidas, para la edificación de nuestras vidas, Señor. Y si hemos estado caminando desviadamente, Señor, de ti, que realmente tú, Señor, realmente nuevamente guíe nuestros pasos hacia ti, Señor, nos aparte de todo camino de maldad y nos traigas a tu luz admirable. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bien. ¿Por qué le puse este estudio así, espíritus engañadores en la iglesia cristiana, así dentro de la iglesia cristiana? De hecho, la Biblia habla de eso. Así que no es de extrañar de que hayan espíritus engañadores dentro de la iglesia cristiana enseñando falsas doctrinas. En el día de hoy vamos a ver dos de los espíritus que atacan fuertemente al pueblo de Dios, que son los que más están golpeando dentro de la iglesia. Y estos son el espíritu de Mamón y el espíritu de Jezabel. Estos dos espíritus están, se puede decir que a la punta, a la vanguardia dentro de la iglesia cristiana, creando gran confusión y gran apostasía dentro de la iglesia cristiana. Ahora, el espíritu de Mamón y el espíritu de Jezabel son dos espíritus que, como dijimos ya, son de los que más atacan a la iglesia. A estos espíritus se les puede ver actuando de manera independiente, pero por lo general se les ve actuando de manera conjuntamente. A mi modo de las cosas, yo lo veo así. Porque recuerden que los demonios son seres oportunistas. Un demonio es un ser oportunista. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando existe una influencia demoníaca en la vida de una persona, allí están las condiciones idóneas para que otros demonios vengan y actúen también sobre esa vida. Es decir, es una puerta abierta. Cuando tú le abres la puerta a una entidad demoníaca y dejas que entre a tu vida, tú estás facilitando de que esa entidad demoníaca mantenga esa puerta abierta. Tú no la puedes cerrar, él la mantiene abierta. ¿Y qué es lo que hace? ¿Entiendes? Él invita a otros demonios, o simplemente vienen otros demonios también a estar en influencia sobre tu vida. Eso pasa mucho en la iglesia cristiana hoy en día. ¿Qué nos enseña la Biblia con relación a esto? La Biblia nos dice en Mateo 12, versículos 43 a 45, lo dice el mismo Jesús. Dice allí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Escuchen, volveré a mi casa de donde salí. Él tiene tu cuerpo como una casa. Y esto es algo bien importante. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo o es casa de demonios. No va a ser habitación al mismo tiempo de dos cosas. Donde está el Espíritu Santo, allí no están demonios. Pero donde no está el Espíritu Santo están los demonios. Hay una influencia demoníaca. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Una generación mala, es una generación injusta, que no solamente se regocija en la maldad, sino que también tolera la maldad. Cuando tú no eres un participante directo de la maldad, pero tú toleras la maldad, tú con tu silencio, tú otorgas fuerza a la maldad, le otorgas poder y permites que esa maldad siga operando y siga creciendo y siga engañando y siga confundiendo. Por eso es muy importante en el pueblo de Dios estar claro de cuáles son las cosas que verdaderamente hoy están sucediendo. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado
que ser cristiano es ir a la iglesia. No importa cuál iglesia tú vas, nos sentamos, escuchamos un mensaje de amor lindo que nos gusta, que Dios es amor, que Dios te va a bendecir, que quiere lo mejor para tu vida y que eso es verdad. Pero hay otras partes de la Escritura que también te enseñan otras cosas, que no te las enseñan, las ponen a un lado, porque si las enseñan la gente se va a irritar, se va a incomodar, se va a molestar, se van a levantar y se van a ir. Y entonces hoy por hoy en día la gente va a la iglesia, inclusive con tiempos limitados. ¿Qué quiero decir con tiempos limitados? Yo me recuerdo cuando era niño que el pastor cuando daba la prédica se tomaba 1 hora, más de 1 hora, hasta 2 horas. Y estaba allí la congregación entera escuchando el mensaje del pastor. Pero hoy en día las personas van a la iglesia con tiempo limitado, 15 minutos de prédica. Si el pastor se demora más de 15 minutos, 25, media hora de prédica, ya está molesto, porque el pastor se está tomando mucho tiempo y se quiere levantar y se quiere ir y no quiere venir más a esa iglesia. Pero lo peor de eso es que el pastor lo escucha y reduce su prédica para satisfacerlo a él. Y eso es un gran error, porque lo que nos alimenta y lo que realmente nos enseña cuál es la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Entonces hoy hacemos grandes, se puede decir, rally de adoración, y yo no estoy en contra de la adoración, a mí me gusta mucho la adoración. Si tú quieres dedicarle 1 hora a la adoración, 1 hora y media, 2 horas, dedícasela, pero no le quites tiempo a la predicación, a la palabra de Dios, porque muchas personas van a la iglesia solamente a escuchar la adoración. Una predicación de 15 minutos, me fui para la casa y estoy bien. ¿Y qué aprendió? ¿En qué lo corregiste? ¿En qué le enseñaste? ¿Qué aprendió? Siguió igual. Si esa vida no está cambiando, no se está transformando, no está sucediendo nada. Entonces, ¿cómo puede un espíritu inmundo afectar la vida de una persona? Existen 2 poderes que ellos usan. Uno es el poder de la mentira y otro es el poder de la seducción. Muchas personas piensan de que el diablo va a venir de frente. Y el diablo se me va a presentar el demonio inmenso grande de frente y yo me voy a parar y en el nombre de Jesús no batallamos. Y el diablo lo tiene cogido por el narigón. Me recuerdo de una persona que no está entre nosotros, yo no tengo nada en contra de él, pero que su debilidad era el vicio del alcoholismo. Él decía que venga el diablo ahora mismo, que él va a saber quién yo soy. Y decía otras cosas que no las puedo decir aquí. Pero en la vida real, el diablo no tenía que ir. El diablo lo tenía atado a un vicio que estaba destruyendo su vida y que la destruyó, que fue el vicio del alcoholismo. Entonces, la gente piensa que se te va a presentar físicamente. No. Él va a utilizar armas, instrumentos, métodos que tiene para engañarte y para hacerte su siervo, para hacerte su esclavo. Eso es la realidad. Él no tiene que presentarse delante de ti y él tiene espíritus engañadores que trabajan para él, como el espíritu de Jezabel y el espíritu de Mamón, que son 2 espíritus fuertes dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí. Ahora, vamos primeramente a pasar, porque cuando hablamos de que trabajan a través de la mentira y de la seducción, me gusta siempre buscar el significado de qué significa mentira y de qué significa seducción. La mentira es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente, cosa que no es verdad. Es una acción realizada por alguien quien está consciente que lo que está haciendo es un engaño y cuyo objetivo es ocultar parcial o totalmente una verdad. Eso es una mentira. Cualquier persona que tenga un interés, ya sea fuera de la iglesia cristiana o dentro de la iglesia cristiana, ¿qué es lo que hace? Si ve que su interés es afectado, es tratar de ocultar parcialmente o totalmente una verdad. Muchas veces lo que hace es que hace eso, tergiversando el sentido de la verdad, llamando a una verdad mentira y a una mentira verdad, o quitándole autoridad y poder a la verdad, diciendo eso no es tan importante o eso no es tan así. Ya tú le estás quitando el poder que tiene la verdad para operar como verdad en la vida de una persona y traerlo de las tinieblas a la luz. Y lo que hace es que lo mantiene en una posición de engaño para obtener ganancia, para obtener favor, para obtener cualquier cosa que te esté beneficiando. Y eso es una postura verdaderamente delicada y muy malvada delante de Dios. Venga una persona que no es cristiana o venga una persona que es cristiana.
te convierte literalmente en un impío delante de Dios. Te convierte en un impío. Significado de seducir es persuadir, incitar a alguien con promesas o engaños a que haga alguna cosa, atraer, cautivar, ejercer una irresistible influencia sobre alguien. Ese es el significado de seducir. Y vemos su acción en seducción. A través de la seducción, persuaden, incitan, convencen a las personas con promesas falsas, con engaños, a que hagan una cosa que no es correcta. En la iglesia cristiana hoy se ve en eso, se ve mucho. Hay muchas personas que han entrado y a través del poder económico y a través de lo que son las riquezas, el bienestar material, han seducido a ministros de Dios. Claro, una persona se seduce según lo que tiene en su corazón. Vamos a estar claros. Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Entonces, de la boca habla lo que hay en el corazón. Una persona manifiesta su vida según lo que hay en su corazón. Eso es una realidad. Si tú dices que tomas a Cristo, pero estás inclinado delante de la riqueza, lo que tu corazón lo que hay es amor a la riqueza. Y estás en una gran posición de peligro, porque ese amor a la riqueza realmente te mantiene apartado de Cristo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto. Y si hay que estudiar el tema, y hay que denunciarlo, porque el espíritu mamón se ha metido en la iglesia y por amor a la riqueza se ha corrompido mucho el ministerio cristiano y se ha tergiversado el mensaje de la Biblia, enseñando un mensaje falso. Pues, ¿cómo podemos ver el espíritu de mamón metido en la iglesia? En el evangelio de la prosperidad. Vemos ministros de Dios que se han arrepentido públicamente, lo pueden buscar en YouTube. Benny Hinn y su sobrino se arrepintieron y dijeron que ellos habían estado en un error cuando estuvieron caminando en el evangelio de la prosperidad. Hay ministros de Dios que se han arrepentido, hombres de Dios que caminando se han arrepentido porque es un espíritu que engaña, seduce. ¿Por qué? Porque es malo tener amor a la desear ser próspero. Es malo desear tener una casa, desear tener un carro, prosperar en la vida. No, no es malo. Lo que es malo es tener un deseo exacerbado de ese deseo a la riqueza. ¿En dónde tú tienes puesta tu mirada? ¿Dónde tú tienes puesto tu corazón? Entonces, cuando tienes un deseo exacerbado, tú eres presa fácil. Tú eres presa fácil de eso que te está atrayendo, porque tiene una gran atracción en tu vida. Y tienes que tener cuidado, porque lo que ejerce una gran atracción en tu vida te va a terminar venciendo. Por lo tanto, tú tienes que tener bien presente dónde es que tienes puesto tu corazón. Es importante que la palabra de Dios no solamente se lea cuando vengamos a la iglesia, es importante que la palabra de Dios sea un pan diario, pero un pan que realmente nos alimente y que lo pongamos en un punto de vista que no lo estemos tergiversando. ¿Por qué? Vamos a ver. En 1 Timoteo 4:1, ya lo leí en los otros estudios, pero lo voy a leer para que ustedes vean que el mismo apóstol Pablo aquí lo está diciendo. Él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que los espíritus engañadores lo que traen son doctrinas de demonios y a doctrinas de demonios. ¿Dónde están esos espíritus engañadores y esa doctrina de demonios metidos en la iglesia cristiana? Él no está hablando de gente que está en el mundo, está hablando de metidos en la iglesia cristiana. Ahora, el espíritu de Mamón es un espíritu que está atado a la riqueza. Mamón se representa en la Biblia, en la mayoría de las traducciones así se riqueza, pero me gusta buscar la traducción antigua Mamón, porque Mamón representa al rey de la riqueza. Lo representa como el rey de la riqueza. Y cuando hablamos de riqueza, podemos hablar de dinero. Podemos hablar de dinero, de posesiones materiales, de bienes materiales, de cosas que una persona puede desear en la vida. Y ese es el rey de las riquezas. Y él cuando viene te seduce y como un rey falso, como un Dios falso, ¿qué es lo que él va a intentar hacer? Que tú te postres a sus pies.
que tú te conviertas en su siervo. ¿Qué es lo que hace entonces? Te compra. Te compra. Hay mucha gente hoy en día que se han dejado comprar por dinero en la iglesia cristiana. Se han dejado comprar por posesiones materiales en las iglesias cristianas. Se han dejado comprar por una vida cómoda en las iglesias cristianas. Y es vergonzoso. ¿Por qué? Porque todas las personas que tienen riqueza están en una posición de autoridad. No, eso es falso. Si decimos eso es falso. Pero sí, todas las personas que están en una posición de autoridad van a ser visitadas por este espíritu de Mamón. Van a ser visitados porque te seduce a hacer lo malo. Te seduce a caminar y correr en contra a los principios de la Biblia que te enseña tu Dios, a los principios verdaderos. Y cuando tú haces esto, pues entonces las personas que están debajo de ti, una congregación entera, o las personas que están bajo tu influencia, que tienen que ser guiadas a Jesucristo, que es el verdadero objetivo, pues van a caminar en el mismo sentido que estás caminando y van a caminar en un sentido falso. Recuerden que Jesucristo dijo que hay dos caminos. El camino angosto, amplio, pero que lleva a la perdición. Y está el camino estrecho, angosto, pero que lleva a la salvación. Entonces, la verdadera prosperidad viene de Dios, pero es a la manera de Dios, caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Y quizás muchas de las cosas que nosotros le pidamos no nos las otorguen, porque Él sabe lo que nos está otorgando y lo que no nos está otorgando, porque Él sabe cuál es nuestro punto débil y dónde nosotros podemos flaquear y caer y dónde no. Ahora, aquí hay que tener un cuidado extremo. La Biblia dice, no tomes el nombre de tu Dios en vano. Cuando tú te adueñas de una cosa material, de un dinero, una riqueza, haciendo de las tuyas, caminando a tu manera y no conforme como dice la Biblia, pero tú estás caminando a tu manera, tú te has rendido ante este espíritu demoníaco Mamón y tú lo has obedecido y has hecho las cosas como Él quiere que hagas, las cosas que hacen en el mundo, y tú has metido en corrientes falsas dentro de la iglesia, por cualquiera puede ser engañado. Nosotros aquí no estamos para decir tú eres el malo y yo soy el bueno, tú estás en lo falso y yo estoy en lo correcto. Nosotros no estamos diciendo eso. Lo que estamos es a que abran los ojos, que hay espíritu engañado en tu iglesia. Si naciste en Cristo, si verdaderamente tú creíste que Jesucristo tu Dios es tu Salvador, tú tienes que tener presente esto en tu vida, que hay espíritus engañadores que van a venir para arrebatarte y para separarte de tu Salvador. Este es el verdadero mensaje. Por eso estamos estudiando todo esto aquí, estos espíritus. Este espíritu lo que quiere es separarte de tu Salvador y que tu final no sea vida eterna, sino sea la condenación. Ese es el trabajo de Satanás, el diablo dentro de la iglesia. Por lo tanto, los cristianos, los verdaderos adoradores, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Que adoren en espíritu y en verdad es a la manera de Cristo, no es a la manera del hombre. Y tenemos que poder tener un espíritu de discernimiento para que cuando venga todo aquello que nos ofrezca y se abran las puertas, saber cuál puerta verdaderamente la abrió Dios y qué puerta no la abrió Dios, porque el diablo abre muchas puertas y muchas puertas buenas, con muchas posesiones materiales, con mucha riqueza. Y a veces pensamos que viene de parte de Dios, pero tienes que discernir si te aparta de Dios, si compromete tu ministerio, si compromete el mensaje de la palabra de Dios que fue dada para salvación, esa puerta que se abrió no viene de Jesucristo. Y hay que tenerlo muy en claro. O sea, Mamón es un espíritu metido dentro de la iglesia y su función es esta realmente. Es comprar, es corromper, es comprometer, es desviar la atención de Jesucristo y dañar todo lo que Cristo viene a establecer como bueno, santo y agradable. Dañarlo todo y confundir al pueblo de Dios. Esa es la función principal de Mamón. Y está metido. ¿Por qué está metido? Porque es parte de los deseos de nuestra carne. Le es fácil operar porque es parte de los deseos de la carne que caída y corrompida del hombre, de la carne pecaminosa. Es parte de los deseos de la carne. Nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. La palabra de Dios lo dice. Vamos a leer lo que nos dice Jesús con referente a Mamón y a él. Fíjense que él lo pone como un espíritu que se antepone a él mismo. Así que no te tomes por sorpresa esto que te digo de que está metido en la iglesia cristiana. No es mentira, está metido en la iglesia cristiana, operando en contra de todo lo que es esencial, en contra de todo lo que es Dios.
Está metido allí para confundir y corromper. Dice Jesús en Mateo 6:24. Y fíjense que esta es una enseñanza que pertenece al Sermón del Monte. Porque cuando leemos el Sermón del Monte pensamos que solamente son las bienaventuranzas. Y el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 con la bienaventuranza y termina en el capítulo 7. Ese es el Sermón del Monte. Dice allí, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Aquí lo está diciendo claramente. Se lo pone como dos señores. Tú vas a amar y vas a aborrecer. Vas a estimar y vas a menospreciar. Pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, si tú realmente amas a Jesús, tienes que aborrecer a Mamón. Si tú realmente aprecias a Jesús, tú tienes que menospreciar a Mamón. Porque cuando tú te inclinas delante de Mamón, tu sistema de valores se invirtió. Y aunque tú digas que no, si tú amas a Mamón, tú estás aborreciendo a Cristo. Si tú aprecias a Mamón, tú estás menospreciando a Jesucristo. El mismo Jesús es el que está enseñando este pasaje, esta enseñanza, sale de la boca de Jesús. Y no es una parábola, como muchos dicen, es una parábola que es interpretativa. Esto no es interpretativo. Esto es una enseñanza directa de Jesús y no es nada interpretativo. Si nosotros leemos en Lucas, que habla de lo mismo, Lucas 16, versículos del 13 al 15, allí comienza Lucas diciendo, da un detalle que dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. En este primer versículo es idéntico al versículo de Mateo que vamos a leer, con diferencia de un pequeño detalle. En Mateo dice, ninguno puede servir a dos señores, pero en Lucas dice, ningún siervo. Toda persona que sirve a un rey es siervo. Jesucristo es Rey y Señor. Sí, es el Cordero. Él es Cordero, pero también es León. Él es el Salvador, pero también es el Rey. Y un rey tiene autoridad y manda. Y tú como siervo, tu función es obedecer y cumplir. Si quieres agradar al Rey. Ahora, o tú eres siervo aquí de Jesús, o eres siervo de Mamón. Ahora tú escoges a quién tú vas a servir. Tú escoges a quién, delante de quién te vas a inclinar. Eso lo escoges tú. Nadie te fuerza a hacerlo. Tú no puedes decir porque me sedujeron a hacerlo, porque me forzaron a hacerlo. No. Tú escoges. Es tu decisión. Tú tienes libre albedrío. Mira que el mismo Dios no fuerza tu libre albedrío. Dios no dice, por causa de Mamón, yo te voy a limitar que tú decidas sobre este asunto para que no te pierdas. No, aquí dice, Él está dando una enseñanza, ahora tú escoges qué camino vas a caminar. ¿Vas a caminar el camino de la vida y vas a vivir? ¿O vas a caminar el camino de la muerte y vas a morir? Tú escoges cuál tú vas a caminar, tú escoges lo que tú quieres hacer en esta vida. Esa es tu decisión. Jesús te enseña, pero tú decides lo que vas a hacer. Ahora, en el versículo 14 continúa diciendo en Lucas, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, maestros de la ley, los fariseos eran avaros. Estos fariseos que eran los encargados de todas las cosas en el templo, que estaban en la cúpula religiosa, dice aquí la palabra de Dios que eran avaros. Y se burlaban y se reían de las enseñanzas de Jesús. Hoy en día hay muchos fariseos dentro de la iglesia cristiana que son doctores, que son pastores, que son no sé qué cosa, que tienen unos cargos por ahí arriba, pero más arriba que los cargos se les subió el humo a la cabeza y están montados por ahí arriba y ellos se piensan que van a subir más que Dios y que saben más que Dios. Y cuando tú enseñas esto, lo que hacen es una postura de burla o una postura de menosprecio. Eso no es tan importante lo que están hablando. Lo que es importante es mi posición. Lo de otro van a decir con otras palabras.
No. Él o no sabe lo que está hablando, o no está hablando todas las cosas como deben ser correctamente. Eso no están así para no cambiar su postura. Sencillamente ellos quieren permanecer en su postura. ¿Por qué? ¿Por qué quieren permanecer en su postura? Porque dice la palabra de Dios que son avaros. Hay avaricia en su corazón. Eso lo dice la palabra de Dios. Y están rendidos delante del espíritu de Mamón. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y escucha bien el último versículo. Lo que los hombres tienen por sublime, lo que los hombres tienen por bueno, lo que tienen por grande delante de Dios es abominación. No te confundas. No te confundas con que es una persona que tiene muchos estudios, que tiene un supuesto, mucho poder dentro de la iglesia, un estatus muy alto dentro de la iglesia. Si está corrompido, está corrompido. Y si es abominación su posición, es abominación. Porque al final el que tiene la última palabra es Dios. Aquí no se trata del inicio de la película ni el transcurso de la película. Aquí lo más importante es estar correcto para cuando llegue el final de la película. El final de la película es lo importante. Lo que pasa en el medio son cosas que tienen que suceder. Pero el final es lo importante. Como tú decidas hacer tu vida, es lo que te va a garantizar el final. ¿Qué es lo que va a pasar en el final? ¿Vas a ser acepto o vas a ser cortado? Entonces lo importante es como tú camines delante de Dios. No lo contengas en ese caminar y no jugar con Dios. Cuidado con eso, que Dios es bueno, que es misericordioso, que lo perdona todo y yo puedo hacer lo que me dé la gana dentro de la iglesia cristiana. Y más si tienes una posición de liderazgo, que Dios es amor, que es misericordia y que de todas maneras cuando yo me vaya a morir, yo voy a tener tiempo de hacer una oración, arrepentirme de mi pecado y como Él es bueno me va a perdonar. Cuidado con eso. Cuidado con eso. A Dios no se le puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. Cuando yo me convertí, me recuerdo que había una frase dentro de la iglesia que se usaba mucho en aquel tiempo que decía: el hecho de que estemos en la gracia de Dios no significa que nos hagamos los graciosos, porque nos puede costar caro, y muy caro nos puede costar. Estamos hablando de la eternidad que Dios nos ha puesto en cada uno de nuestras manos, nuestras vidas, que tenemos que cuidar con temor y temblor. Entonces, vivimos en una sociedad altamente materialista, pero la sociedad es parte del mundo, no el mundo parte de la sociedad. Es decir, el mundo no hace la sociedad. La sociedad es parte del mundo que vivimos. Por lo tanto, la sociedad refleja los deseos de la carne de los hombres, que son los integrantes que conforman el mundo de los hombres. Gálatas capítulo 5, versículos de 16 al 21 digo. Dice allí, el 16 al 21 dice, a partir del 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Bien, ¿dónde entra Mamón en este conjunto? Que no lo vemos, en idolatría. La avaricia es idolatría. El amor al dinero es idolatría. Es idolatría. Y los idólatras no van a heredar el reino de los cielos. Idolatría no solamente es tener una imagen, ya sea de piedra, de madera, de talla, de cera, lo que sea. Idolatría también es idolatrar la riqueza. Idolatría es idolatrar a un hombre, a una persona, como un ídolo y seguirlo. Por eso mucha gente en el mundo está mal, porque siguen ídolos que son del mundo
que su vida está mal, y si tú imitas la vida de una persona que está mal, la tuya no puede ir bien, porque estás imitando los pasos de una persona que está mal. Entonces tienes que tener mucho cuidado a quién tú imitas. Nuestro ejemplo es Jesús. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, nuestro ejemplo es Jesús. Ni siquiera grandes personas, buenas personas que han sido grandes ministros de Dios a través de todos los tiempos, son el ejemplo que nosotros seguimos. Debemos de darle gracias a Dios por esas grandes personas, grandes ministros de Dios. Pero la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús constantemente. Si teniéndolos puestos en Jesús, a veces nos es difícil porque la carne se antepone. Hay que tener puestos los ojos en Jesús. Dime tú si yo pongo los ojos en un hombre que no es Jesús, que es tan imperfecto como yo. No, es puesto los ojos en Jesús constantemente. Debe ser nuestra roca, debe ser nuestro sustento y debe ser nuestra guía, nuestro modelo a seguir. Es lo más importante. Ahora, el amor al dinero, como ya lo había dicho antes, es idolatría. Y el dinero se traduce en riquezas, posesiones y bienes materiales. Como ya lo dije antes, que estaba la pregunta, ¿es malo tener deseo de poder tener una casa? No es malo. Un auto no es malo. En este país necesita tener un auto. El auto son nuestros pies, aquí sé que son millas de distancia. Una vida económicamente mejor no es malo. A alguien le gusta vivir en la miseria, en la pobreza extrema, ¿no? No es malo tener una vida económicamente mejor. No es malo tener el deseo de prosperar en la vida. Lo malo es tener un deseo exacerbado que nos lleva a ser siervos, esclavos de la mentira, de las tinieblas. Eso es lo malo. Ahora, vamos a pasar al otro espíritu del cual hemos hablado, que es el espíritu de Jezabel. Vamos a ver quién es Jezabel en la Biblia. Jezabel fue la esposa del rey Acab, séptimo rey del reino del norte de Israel. Recuerden que el reino de Israel se divide producto de que Salomón hizo lo malo al final de su vida. El rey Salomón, el hijo del rey David, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová se enfadó, se molestó grandemente con Salomón, que cuando él muere, el reino de Israel se divide en dos reinos, el reino que es el reino de Judá y el reino del norte, que son las otras tribus del reino de Israel. Acá fue un rey con una autoridad débil, es decir, no tenía carácter. Era rey, pero no tenía carácter, era un rey débil. Acab dejaba que su esposa Jezabel hiciera lo que ella quería. Literalmente, él dejaba que hiciera lo que ella quería. Jezabel era hija de un rey sidonio. Es decir, aquí hay un tic importante. Ella no viene de un hogar pobre. Ella nació en palacio. Jezabel es hija de un rey que no era del pueblo de Dios. ¿Entiendes? Pero era hija de un rey. Y sacerdotisa de Astarte. Ella es la que introduce y establece el culto y la adoración a Baal en Israel durante el reinado del rey Acab. Por eso es que decimos que Acab era un rey débil que no tenía carácter. Él no solamente se casa con una mujer que no es el pueblo de Dios, sino que permite que esta mujer introduzca la idolatría dentro de la nación de Dios. Cuando una persona en la autoridad dentro de la nación de Dios permite que se introduzca la idolatría dentro de la nación de Dios, en ningún momento se está diciendo que esta persona no tiene autoridad, que esta persona no está en la autoridad, no está en un ministerio, no se dice eso, sino que no tiene carácter, que es débil de carácter. Él permite que estas cosas sucedan, él deja que sucedan delante de sus narices, y al dejar es como que si estuviese dando la autorización, porque si tú eres una autoridad y tú permites que eso haga, tu autorización está puesta ahí de una manera palpable. Porque si tú no permites, con mucha influencia que la tenga, no se va a establecer, no se va a hacer. La autoridad es la que determina y es la que manda. Ahora, el dios Baal era un dios cananeo, considerado como el dios de la fertilidad. Y esto era una gran tentación para los israelitas, porque significaba que al ser Baal el dios de la fertilidad, esto significaba tener buenas cosechas, tener buenas ganancias, tener un buen estado económico y un buen sustento de vida. Es decir,
tener prosperidad. Hay que tener mucho cuidado con esa palabrita, prosperidad, 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 porque toda la prosperidad no viene de parte de Dios. Baal era un dios sangriento. Era común que la persona que practicaba este culto ofreciera a su primogénito a Baal para que éste le concediera buenas cosechas, aunque el sacrificio bien podría ser otra persona que no fuera el primogénito, pero como quiera que sea, se le ofrecían holocaustos humanos como ofrenda a Baal. Se le ofrecían. Si buscamos, hacemos un acto y buscamos el Salmo 106, ahí se denuncia, por eso es bueno estudiar toda la escritura, están los salmos. Salmo 106, busquen el versículo 28. Dice allí, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Es decir, que no era tan simple como ofrecer sacrificio. No era tan simple como matar a una persona. Se unieron a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Ahí lo dice la palabra de Dios. Bien, entonces, todo esto sucede por dejar de entrar una falsa religión, una falsa doctrina dentro del pueblo de Dios. Te conviertes en un idólatra y te conviertes en algo abominable delante de los ojos de Dios. El rey Acab, como autoridad de Israel, permitió que durante su reinado hubiera pluralidad de religiones. Pluralidad, que se me traba la lengua, de religiones. Esta forma de pensamiento de mantener una pluralidad de religiones es algo que ofende al Dios de la Biblia, que es el Dios vivo y verdadero. Lo ofende grandemente, porque está poniendo una deidad a su altura. Está diciendo que una deidad tiene los mismos atributos que el Dios vivo y verdadero. Y eso es una gran ofensa. Al hacer eso, al Dios vivo y verdadero lo está poniendo como un Dios que no es tan verdadero, es decir, que es mentiroso y que no es tan vivo, que hay otro Dios que puede hacer cosas que él no puede hacer. Y le está diciendo que él no es todopoderoso, sino simplemente poderoso, que hay un Dios que tiene tanto poder, más poder que él. Fíjate todas las cosas que pasan, tú pones una deidad a la misma altura de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Además que tenemos que tener en cuenta que no existe tal libertad religiosa. Cuando tú tienes esa pluralidad religiosa dentro del pueblo de Dios, no existe tal libertad religiosa. Eso es mentira. Sino que al introducirse este espíritu engañador en la iglesia, lo que realmente sucede es que acusa, persigue a los adoradores del Dios vivo y verdadero, al igual que Jezabel perseguía y mataba a los profetas de Jehová. ¿Es la realidad? Es la realidad. De la misma manera, hoy en día, el espíritu de Jezabel se ha introducido en la iglesia cristiana. Y este espíritu acusa y persigue a los verdaderos cristianos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Ahora, como ya lo dije antes, Jezabel nació en palacio y vivió en palacio hasta el último día de su vida. Ella nunca abandonó la figura de autoridad. Eso quiere decir que ese espíritu siempre está unido al poder. Toda figura en autoridad, fuera y dentro de la iglesia cristiana, siempre va a ser visitado por este espíritu. Es un espíritu con un alto poder de seducción, es su arma principal. Jezabel es un espíritu inmundo que puede operar lo mismo en una mujer como en un hombre. Y su objetivo es seducir al hombre o a la mujer de Dios para apartarlo del Dios vivo y verdadero. Esto lo hace bajo la seducción, introduciendo adoración a un falso Dios. Este falso culto lleva derramamiento de sangre. Hemos visto que muchos hombres a través de la historia han pagado con su vida por enfrentarse a Jezabel.
no todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento tampoco salieron victoriosos triunfantes. Si nosotros vamos al capítulo 11 de Hebreo, de la carta de los Hebreos, vamos a ver que muchos fueron aserrados, pasados a espada, pasados por el fuego, por ser fieles a Dios vivo y verdadero, pero están dentro de ese grupo de hombres y mujeres de la fe, a los cuales Dios exalta y los pone en ese capítulo de esa carta como grandes hombres de fe. Porque la fe no simplemente te va a hacer salir victorioso desde el punto de vista físico. Hay muchos que vieron muerte, pero por ver muerte como la vio Esteban, que fue el primer mártir cristiano, no significa que no tuvo fe y que fue vencido, sino que fue vencedor. Porque las cosas como Dios las ve es diferente a como las ve el hombre. Y ya se lo digo, lo importante no es el principio ni el transcurso de la película, lo importante es el final. Cómo Dios te ve y a dónde tú vas a llegar. ¿Cuál es tu meta? Tu meta es Jesucristo. No es alcanzar comodidades en esta tierra, ni bienes en esta tierra. Que no es malo que los alcances, pero no te los vas a poder llevar. Si por alcanzar esos bienes, tú corrompes tu vida y tú comprometes tu vida o tu ministerio como un ministro de Jesucristo, estás mal delante de Dios. ¿Cómo se pueden ver estos sacrificios sangrientos dentro del pueblo de Dios hoy en día? Porque en aquellos tiempos se sacrificaban, así se hacían sacrificios humanos, pero hoy en día, ¿cómo se pueden ver? Aceptando el aborto dentro de la iglesia cristiana. Se acepta el aborto dentro de la iglesia cristiana, el aborto de niños vivos dentro del vientre de sus madres. Este es el gran holocausto humano que está recibiendo de Satanás. Este derramamiento de sangre, este hecho totalmente impío e injusto que sucede hoy en la humanidad, la iglesia cristiana lo dejaba entrar como que sí, toleramos el aborto, es normal, deja que entre esa política de la iglesia cristiana, vamos a aceptarlo, lo están aceptando, incluso el que no lo acepte, entonces está siendo juzgado por no aceptarlo. Entonces, lo que antes se llamaba bueno, ahora se llama malo. Y lo que se llama malo, ahora se llama bueno. Pero no es la gente del mundo, que es lo triste, la que lo está haciendo, sino son gente dentro del pueblo de Dios la que lo están haciendo. Y ministros que están apoyando esta corriente que ha entrado dentro del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a pretender afectar al mundo? ¿Cómo vamos a pretender predicarle a personas que no tienen a Jesucristo en su corazón si nosotros traemos la filosofía, el pensamiento del mundo dentro de la iglesia y lo abrazamos? ¿Cuál es la diferencia que le vamos a enseñar? Cuando esa persona venga del mundo de la iglesia va a encontrar lo mismo. ¿Y qué es lo que va a pensar de los cristianos? Lo que dicen. Muchas personas no te lo dicen directamente, pero te lo manifiestan hablando y quejándose. ¿Que los cristianos son unos hipócritas? ¿Son unos hipócritas? Porque no hay ninguna diferencia entre el mundo y los cristianos. Porque si lo que hacen afuera también lo veo también dentro de la iglesia cristiana, pues entonces no hay ninguna diferencia. ¿Qué ejemplo tú le estás dando? ¿Cuál es la diferencia que están marcando para demostrarte que tu vida es diferente? Entonces no podemos aceptar ningún pensamiento ni ninguna corriente del mundo dentro de la iglesia. De hecho, eso es humanismo. Y el humanismo es tan viejo como la humanidad, por así decirlo. El primer movimiento de humanismo, el mismo Dios tuvo que hacer al paso. Y fue la Torre de Babel. Cuando los hombres se unieron en un espíritu y desafiaron a Dios construyendo una torre. No es que la torre iba a llegar al cielo. Es imposible, todos sabemos que está el espacio, está como todo el universo es inmenso. Sino que en esa construcción había un desafío de toda la humanidad junta en un espíritu al Dios vivo y verdadero. Y tuvo que descender el mismo Dios y confundir las lenguas y parar aquella obra, porque estaba en peligro la obra de redención de la humanidad. Por eso el mismo Dios se metió y paró aquella obra, porque estaba en peligro la obra para establecer el ministerio de salvación de la raza humana. Entonces, el humanismo metido en la iglesia es un gran peligro, porque todo lo que trae es corrupción, perversión y un camino contrario a lo que es la palabra de Dios. Ya nosotros hemos dado otros estudios aquí atrás, de cuál hemos hablado de eso. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a esto?
sobre que el espíritu de Amón y el espíritu de Jezabel seducen, enseñan a hacer todo lo que es malo y abominable delante de Dios. Si vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 a 10, dice, allí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Si tú toleras una cosa, te convierte en alguien injusto, porque estás haciendo partícipe de la injusticia. Y cuando te haces partícipe de la injusticia, eres tan injusto como que la estás haciendo. Me recuerdo de mi abuelo cuando decía, mi abuelo en un guajiro bruto decía, tanta culpa tiene el que amarra a la vaca como el que la mata. Porque el que la amarró no la mató, pero él permitió que el que la iba a matar la matara. Eso lo facilitó. Entonces, si tú aceptas una doctrina del mundo, el humanismo dentro de la iglesia, tú estás facilitando para que el pueblo sea confundido y para que el pueblo sea guiado hacia un camino de tinieblas, para que sea apartado de su Dios. Eso es lo que estás haciendo. No erréis, mira lo que dice aquí, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vas a ser cortado, vas a echar afuera. ¿De qué te sirve haber caminado tu vida entera dentro de una iglesia sirviendo en apariencia? Digo en apariencia porque si te corrompiste, de nada valió. Yo no digo que cuando conocieron a Jesucristo no lo hayan reconocido como Dios es Salvador. Yo no estoy diciendo eso. Yo no digo que no crean en Jesucristo como el Dios vivo verdadero. Yo lo que digo es que se corrompieron. ¿De qué te sirve haberte corrompido y haber seguido caminando una vida entera dentro de la iglesia si al final vas a ser cortado? Si al final vas a ser desechado. ¿De qué te sirve? No sirve de nada. Jesús dice con relación a esto. Miren lo que le pasó a Jesús. A Jesús lo visitó este espíritu. El espíritu del mismo Satanás. Porque estos espíritus operan bajo el poder de Satanás. Cuando Jesús fue tentado, capítulo 4, versículo 8 al 10 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Quién le llevó? El diablo. Aquí no está diciendo que lo llevó el Espíritu Santo. Aquí está diciendo que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ella. Le mostró todo el poder, toda la riqueza, todo el esplendor de los reinos de este mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, ¿qué es lo que quiere el diablo? Ocupar el lugar de adoración de Dios, del Padre. Lo único que tú estás pidiendo es que me adores. Que la oración, en vez de hacer a Dios vivo verdadero, me la deja a mí. No te estoy pidiendo otra cosa, solo esto. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa fue la actitud de Cristo. Ahora, si a ti vienen ahora y te ofrecen millones de dólares, con propiedades, con mansiones, con carros, todo pago, y tú vas a ser dueño de eso, y una super iglesia, que esto y lo otro, cógelo, tú eres el elegido, tú eres el designado, porque nosotros creemos en ti, y tú dices no, porque eso está comprometido, y tú sabes que eso no viene de Dios. ¿Qué tú crees que va a pasar con la mayoría de las personas que te conocen? Este es un fanático, se van a reír de ti, se van a hablar de ti, este está loco. Aquí está hablando que Jesús no rechazó una porción de la gloria de los reinos del mundo. Aquí está diciendo que Jesús rechazó toda la gloria, todo el poder y toda la riqueza de los reinos de este mundo por preferir dar la adoración al Rey vivo verdadero. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y tener mucho cuidado con esto, porque las riquezas corrompen y las riquezas compran y las riquezas sobornan y sí desvían y desgraciadamente sí corrompen a los hombres de Dios también, igual que a los hombres del mundo.
Ahora, Jesús nos enseña de que qué aprovechará al hombre si ganáramos toda con relación a esto. Porque esto es enseñanza. ¿Qué nos aprovecha a nosotros si ganamos toda la riqueza del mundo, todo el bienestar del mundo, y nosotros vamos a pasar una vida cómoda, llena de placer y de bienestar? Pero ¿de qué va a ser provecho para nosotros nuestra vida si al final de nuestra vida se va a perder nuestra alma? ¿De qué nos valió? ¿De qué me valió? ¿Qué dice el Espíritu de Dios con relación a esto? Mira, y es algo curioso, no solamente en Apocalipsis, lo puedes buscar en otros libros de la Biblia, pero en Apocalipsis, que ya lo hemos leído en otro estudio, dice, 18, versículo 4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí la voz de Dios te está diciendo, sal de en medio de ellos. Es el mismo Dios que está diciendo, salid de en medio de ellos. ¿Cómo te llama? Pueblo mío. Si un día me conociste, si un día creíste en mí, si un día me aceptaste como tu Dios y como tu Salvador, mi mensaje es, sal de en medio de toda esta corrupción, de en medio de esa doctrina humanista que se metió en la iglesia, sal de en medio de esa doctrina diabólica, de demonio que se metió en la iglesia, de esa doctrina apóstata que ha puesto iglesias enteras a los pies de Satanás, porque están a los pies de Satanás, son siervos de Satanás el diablo. Sal de en medio de ellos, pueblo mío. Y esta es la buena noticia. La buena noticia es que todavía estamos a tiempo, todavía, de arrepentirnos, de haber caminado erradamente. Si un día verdaderamente recibiste a Cristo en tu corazón, si un día realmente recibiste el llamado de Jesús, si estás en la iglesia, no importa si tienes un ministerio o si no lo tienes, si dices que verdaderamente amas a Jesús, si lo amas de verdad, esta es la buena noticia. Estás a tiempo de arrepentirte, de haber caído y de regresar a tu Señor Jesús. Este es el verdadero mensaje que nosotros queremos dar a través de las redes sociales y nosotros mismos. Y que cada uno, más que decir que vean este video, extiendan su voz personalmente, batallen hasta su último aliento en contra de todo lo que se levanta en contra de Dios, en contra de la apostasía. Expongan la verdad, hablen de la verdad, revelen la verdad, porque dice que eso ayudará a muchos realmente a salvarse. Y esta es nuestra responsabilidad delante de Dios, no solamente traer personas a la iglesia. Esto no se llama traer cientos de miles de personas a la iglesia, hacer números en la iglesia. Desgraciadamente es como que un objetivo hoy en día de traer personas a la iglesia, hacer números en la iglesia y llenar grandes iglesias, megas iglesias. No, esto no se trata de hacer un mundo de creyentes, se trata de ser discípulos de Jesús. Es la diferencia. El discípulo de Jesús es aquel que permanece fiel a su maestro y que no se va a dejar desvirtuar, ni se va a dejar corromper, ni por riqueza, ni por posición, ni por fama. Y estas cosas son muy importantes, ser discípulos de Cristo. Estamos a tiempo. Si has escuchado este mensaje, queremos hacer una oración contigo para que tú realmente tomes este momento para arrepentirte de donde has caído, de donde has sido seducido, has caído, y regreses a tu Señor, y para que tú decidas realmente apartarte de todo mal y de toda apostasía. No importa lo que te estén ofreciendo, no importa los beneficios que estés obteniendo, tienes que tener en cuenta que lo más importante es la salvación de tu alma, es lo más importante. Entonces vamos a pasar a orar. Sí, Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que la llevemos en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, que la meditemos y que hagamos conciencia, Señor, de este llamado a tu Espíritu, salir de la apostasía, Señor. Ayúdanos a caminar en tu verdad, bajo la luz de tu verdad. Bendice a todas las personas que ven delante del Rey, Señor. Te pedimos, oh Santo Dios, si estas personas un día verdaderamente conocieron a Cristo en sus corazones y aceptan a Jesucristo como Dios y Salvador, Padre Santo, que tengan el poder y la fortaleza de decidir y de salir de la apostasía, Señor. Que salgan de las tinieblas y vengan a tu luz admirable, Padre Santo.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.